El universo imposible, la precisión que la ciencia todavía no puede explicar. Imagina que mañana nuestro planeta despertara apenas un poco más cerca del Sol. No 1.000.000 de kilómetros, ni 100.000, ni siquiera 10.000. Un cambio tan pequeño que ningún ser humano podría notarlo mirando la Tierra desde el espacio. Los glaciares desaparecen, los océanos comienzan a evaporarse, las cosechas mueren, los ecosistemas colapsan. Una carrera contra el tiempo que la humanidad nunca pidió correr. Lo más inquietante de todo esto no es lo que acabas de imaginar, es que ese desastre nunca ocurrió. Y la pregunta real no es qué pasaría si la Tierra se moviera. La pregunta real es otra. ¿Por qué la Tierra, desde el primer día, apareció exactamente donde tenía que estar? La intercepción. El planeta que no debería estar tan cómodo. La zona habitable sin exagerar lo que significa. Cada segundo nuestro planeta viaja alrededor del Sol, casi a 107.000 kilómetros por hora, y aún así permanece dentro de una franja del sistema solar que los astrónomos llaman desde los años 70 la zona habitable. Es una definición más modesta de lo que el nombre sugiere. Es la región alrededor de una estrella donde el agua podría permanecer líquida en la superficie del planeta siempre que ese planeta también tenga la atmósfera, la precisión y la composición adecuadas. No es una garantía de vida, es una condición necesaria, no suficiente. Lo que la misión Kepler cambió para siempre. Durante casi una década, el telescopio espacial Kepler de la NASA, lanzado en el año 2009, observó más de 50.000 estrellas buscando el diminuto parpadeo que produce un planeta al cruzar frente a una estrella. Confirmó miles de exoplanetas, y de esos miles, solo un puñado, según distintos catálogos, entre 20 y 70, dependiendo de qué tan estrictos sean los criterios, órbita dentro de la zona habitable de su estrella con un tamaño similar al de la Tierra. Eso no significa que esos mundos tengan vida. Significa que incluso el requisito más básico, la distancia correcta, es, según lo que hemos observado hasta ahora, poco frecuente. Los vecinos que fallaron la prueba. Mercurio supera los 400 grados centígrados durante el día. Venus es todavía más extremo. Su atmósfera de dióxido de carbono atrapa tanto calor que la superficie alcanza cerca de 475 grados, suficientes para fundir plomo. Marte, en cambio, perdió la mayor parte de su atmósfera hace miles de millones de años y hoy es un desierto helado con una precisión atmosférica inferior al 1% de la terrestre. Otros planetas rocosos, 3 destinos completamente distintos y uno solo en medio de los 3, con océanos líquidos durante más de 4.000 millones de años consecutivos. Los números que nadie eligió. La predicción que Fred Hoyle no quería creer. En el año 1953, el astrofísico británico Fred Hoyle enfrentaba un problema matemático incómodo. Según la física nuclear conocida, el proceso por el cual las estrellas fabrican carbono a partir de sus núcleos de helio, el llamado proceso triple alfa, debía ser tan improbable que el carbono prácticamente no debería existir en cantidades significativas en el universo. Pero el carbono es la base de toda la química orgánica conocida, incluida la nuestra. Hoy le razonó al revés. Si nosotros existimos hecho de carbono, entonces debía existir un nivel de energía específico, una resonancia dentro del núcleo del carbono 12, que hiciera ese proceso mucho más eficiente de lo que la teoría predecería. Hoy le predijo la existencia de esa resonancia antes de que nadie la hubiera medido. Poco después, el físico nuclear William Fowler la confirmó experimentalmente en el laboratorio de Kellogg de Caltech, exactamente en el rango de energía que Hoyle había anticipado. Fuente verificable. Los 6 números de Martin Rees. En el año 1999, el astrónomo real británico Martin Rees publicó un libro titulado Just Six Numbers,
en el que identificó 6 constantes físicas fundamentales que según sus cálculos determinan la estructura básica del universo observable, entre ellas la relación de intensidad entre la fuerza electromagnética y la gravedad, un número del orden de 10 elevado a la 36, y la eficiencia con la que el hidrógeno se convierte en helio dentro de esas estrellas, un valor de aproximadamente 0,007. Rees mostró con cálculos que otros físicos han revisado y en gran medida sostenido que variaciones relativamente pequeñas en varios de esos números, no todos, pero varios de ellos, produciría universos sin estrellas estables, sin elementos químicos complejos o sin la posibilidad de que formaran galaxias. Fuente verificable. El número que ni los propios físicos saben explicar. Existe un caso todavía más extremo y es, según muchos físicos teóricos, el problema de ajuste fino más severo conocido en toda la física, la llamada constante cosmológica, el valor asociado a la energía del vacío que acelera la expansión del universo. Cuando los físicos intentan calcular ese valor a partir de la teoría cuántica de campos, obtienen un número hasta 120 órdenes de magnitud más grande que el valor que realmente observamos en el cosmos. Es, según la descripción que suelen usar los propios físicos, la peor predicción teórica de la historia de la ciencia. Y sin embargo, el valor observado es tan pequeño y tan preciso que permite que existan galaxias, estrellas y planetas en lugar del universo que se hubiera dispersado, colapsado en una fracción de segundo. Fuente verificable. La conexión prohibida. Las 3 preguntas que la ciencia ofrece. El principio antrópico. En 1973, el físico y matemático australiano Brampton Carter presentó, en su Simposio de la Unión Astronómica Internacional, una idea que llamó el principio antrópico, en su versión más modesta conocida como el principio antrópico débil. El argumento es casi perogrullada. Solo podemos observar un universo compatible con nuestra propia existencia, porque si no lo fuera, no habría nadie ahí para observarlo. Eso no explica por qué existe ese universo, solo explica por qué, dado que existimos, necesariamente lo encontramos ajustado a nuestra presencia. Para algunos físicos, esta idea disuelve buena parte del misterio. Para otros, es una respuesta que describe la situación sin explicar el multiverso y el paisaje de cuerdas. Una segunda respuesta, defendida por físicos como Andrei Linde, pionero de la teoría de la inflación cósmica eterna, propone que nuestro universo no es el único. Según esta hipótesis, un proceso inflacionario eterno generaría un número inmenso, quizás infinito, de universos burbuja, cada uno con sus propias constantes físicas fijadas al azar. El físico Leonard Susskind de la Universidad de Stanford conectó esa idea con el llamado paisaje de la teoría de cuerdas, un número estimado en el orden 10 elevado a 500 configuraciones posibles del vacío cuántico, cada una correspondiente al principio a un universo distinto con leyes físicas distintas. Bajo esta lógica no habría falta ningún ajuste deliberado. Bastaría con que existiesen suficientes universos con constantes distintas para que, por pura estadística, al menos uno de ellos tuviera las condiciones necesarias para la vida. Y ese inevitablemente sería el único tipo de universo desde el cual alguien podría hacerse esta pregunta. Fuente verificable. Los físicos que dicen que no hay tal ajuste. No todos los físicos aceptan que el universo esté realmente tan ajustado como suele presentarse en la divulgación popular. El físico Victor Stenger, de la Universidad de Hawái, publicó en el año 2011 un libro titulado The Facility of Fine Tuning, en el que argumentó que varios de los ejemplos más citados de ajuste fino desaparecen o se vuelven mucho menos extremos cuando se permite que más de una constante varíe al mismo tiempo, en lugar de cambiar una sola mientras las demás permanecen artificialmente fijas. Este es un debate activo y sin resolver dentro de la física y la filosofía de la ciencia. No hay hasta hoy un consenso unánime sobre qué tan extraordinario es realmente el ajuste del universo, ni sobre cuál de estas 3 explicaciones, principio antrópico, multiverso o un ajuste menos extremo de lo que parece, es correcta. Lo que sabemos con certeza
En Exploradores del Infinito somos rigurosos con los hechos. Esto es lo verificable. Es un hecho que la Tierra orbita dentro de las zonas habitables de una estrella tipo G y sus dos vecinos rocosos más cercanos, Venus y Marte, no lo hacen. Es un hecho de que Fred Hoyle predijo correctamente en 1953 una resonancia nuclear necesaria para la formación del carbono antes de que se midiera en el laboratorio. Es un hecho de que la discrepancia entre el valor teórico y el valor observado de la constante cosmológica es, según la propia comunidad física teórica, la peor predicción numérica de la historia de la ciencia. Y es un hecho que, hasta el día de hoy, existen al menos 3 explicaciones científicas y filosóficas distintas para que este conjunto de coincidencias y que ninguna de ellas ha sido aceptada de forma unánime. La pregunta queda abierta. La pregunta es: ¿estamos frente a una casualidad estadística inevitable garantizada por la existencia de innumerables universos que nunca podremos observar, o simplemente no hemos encontrado todavía la ley física más profunda que explique sin necesidad de ajuste ni de multiverso por qué esas constantes tienen exactamente los valores que tienen? No te decimos que el universo fue diseñado para que existiéramos. Tampoco podemos decirte con evidencia definitiva de que se trata solo de una casualidad estadística entre infinitos universos que nunca veremos. Lo que sí podemos decirte es esto: cada constante que los físicos han medido con precisión creciente durante el último siglo cae una y otra vez dentro del estrecho margen que permite que existan átomos, estrellas, planetas y una especie capaz de calcular exactamente cuán estrecho es ese margen. Tal vez la pregunta nunca fue si estamos solos en el universo. Tal vez la pregunta sea por qué existe un universo capaz de producir una especie que puede medir sus propias leyes. Y la pregunta, ¿por qué son exactamente esas? La verdad no siempre está oculta. A veces simplemente nadie se ha atrevido a buscarla. Recuerda que si existe la perfección es porque hay un maestro genuino ordenando el universo. Soy tu guía en Exploradores del Infinito. Si este video te abre los ojos, compártelo, suscríbete y sobre todo no dejes de preguntar. Hasta el próximo Archivo Desclasificado.